Bienvenidos a la cripta radiofónica de Proyecto Terror. En esta sesión de Gabinete nos adentraremos en el lado más oscuro del blues. La leyenda negra del gran delta del Mississippi se llamará por siempre Robert Johnson. Y cuentan que hizo un pacto con el diablo para convertirse en el mejor guitarrista del mundo. Pasearemos por carreteras secundarias y sombrías hasta encontrar el solitario cruce en el que quizá atisbemos una sombra errante, la del músico que camina sosteniendo su vieja guitarra Gibson, mientras el aliento del maligno insufla vida a esos dedos cansados que se ven obligados a interpretar un blues para la eternidad. Y en este paseo nos acompaña Moicabe. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Patricia, encantado de estar aquí. Bueno, estamos hoy un poco así circunspectos en la cripta, porque parece que cuando uno se pone a hablar de blues, no solo a escucharlo, pues casi se pone más que serio, pues un poquito triste, ¿no? Pero forma parte de la esencia del blues. Sí, el blues es, bueno, se han dicho muchas descripciones de lo que es, ¿no? Pero en esencia es ese lamento. Muchos lo asocian como en España el flamenco. Pues bueno, pues dicen que es el blues, que es el flamenco de aquí, ¿no? Pero sí, el blues tiene ese carácter de... Yo no lo llamaría tristeza, sino más una cierta amargura. Pero bueno, pero estoy quemado, pero voy para adelante. Eso es un poco el... No está mal como filosofía, ¿eh? Sí, no es un poco lo tampoco. que transmite. Bueno, y como decíamos, esa figura oscura, o quizá, no sé si tan oscura como algunos le aplican, ¿no? Ese adjetivo que se acercó al maligno para realizar un pacto. Robert Johnson, hay mucha más leyenda, ¿no? que historia del hombre. Sí, yo creo que hay una telilla así un poco difusa que tanto por la historia como por el tiempo que ha pasado y por ser una época en la que no es como hoy en día, que cada movimiento que haces queda grabado en donde sea, ni que si en internet, en archivos, nadie puede dar un paso sin que todo el mundo lo sepa y sin que eso quede registrado. Sí. Eso estamos hablando de otra época en la que las cosas eran un poco más al tuntún. Uh-huh. Y pues lo que se sabe son recopilaciones de gente que ha investigado, de familiares lejanos, tal, pero es carne de leyenda al final este tipo de historias. Nunca sabremos hasta qué punto son verdad ciertas cosas o no. No hay pruebas de muchas de las cosas. Claro, porque hay que decir que se cree que Robert Johnson nació como, bautizado como Robert Leroy Johnson. Nació en 1911, la fecha aproximada el 8 de mayo, pero tampoco se tiene mucha seguridad sobre ello. Sí, las partidas de nacimiento, sobre todo estamos hablando de un sector de la sociedad, pues de los negros que, si bien ya estaba abolida la esclavitud, pero era al final una raza sierva de los blancos que no se les trataba de la misma manera y no había... Es que es importante pensar eso, el tipo de gente que era y el tipo de lugar que tenían en la sociedad. Allí nacían y no había como ahora que es obligatorio hacerse una partida de nacimiento, un rollo legal con su DNI. Uh-huh. Vamos a pensar que estás en un campo de algodón de la América profunda de Mississippi y mira, allí tuviste 7 hijos y vete a saber. Bueno, yo creo que el día que naciste o el día que... Él era el número 11, creo, de los hermanos. No sé cuántos serían, pero creo que era el número 11 y era nieto de esclavos, fue, ¿no? Un hijo ilegítimo. Sí, se han comentado también muchas cosas de ese tema, de que sus padres, vivían en un ambiente un poco complicado, de que luego la madre le dijo cuál era su apellido realmente por lo que se dedicaba y se fue él a buscar a su padre real. Uh-huh. Y de hecho, ahí eso, pues
gente, ¿no?, que investiga y que dice que no recuerdo cómo era el primer nombre, pero que no empezó siendo Johnson, sino que más tarde descubrió que su apellido era Johnson porque descubrió quién era su padre. Y realmente se lo cambió, o sea, no dudó en cambiárselo. Y se lo cambió, sí. Claro, esto, por supuesto, hay quien dice esto, hay quien dice lo otro, bueno, son... Yo creo siempre suposiciones, pero bueno, al final tampoco... Bueno, pues Robert Johnson forma parte de esa leyenda oscura, no solo por supuestamente haber hecho un pacto con el diablo, sino porque también parece ser que murió con unos 27 años y cuentan de él que fue pues el primero, ¿no? Digamos, de alguna manera, el creador de ese club de los de... Morir a los 27 años, después llegarían Janis, Morrison, y bueno, Amy Winehouse, por ejemplo, y otros muchos, ¿no? Sí, sería el precursor del club de los malditos, del club de los 27. Sí, sería bueno, el primero. Una figura que cuentan que también en vida ya dio mucho que hablar, no solo después de su muerte, que ahora hablaremos de ella, porque parece ser que fue un personaje que no dejaba indiferente allá donde iba. Y precisamente no por su calidad musical, sobre todo al principio. Sí, al principio, bueno, ahí en la historia de Robert Johnson ahí los precursores del blues realmente estaban muy presentes. Es curioso como él al principio se rodeaba de gente como Son House, Charlie Patton, Willie Brown, y comenta el propio Son House que Robert Johnson al principio era horrible, era muy bueno tocando la armónica, pero él estaba empeñado en tocar la guitarra y se comenta que era malísimo. O bueno, malo, sin más. Y fue luego la historia de cómo precisamente vendió el alma al diablo para que le hiciese tocar mejor, y bueno, hay toda una historia que ahora comentaremos de cómo fue todo eso. Pues hasta llegar a ese momento en el que supuestamente él vende su alma al diablo, pues la corta vida de Robert Johnson pues tuvo muchos altibajos, quizá más desgracias que alegrías. Lo has comentado tú antes, ¿no? Vivía en un contexto social pues en donde la miseria imperaba, pues las desgracias, la mala suerte, ¿no? Y este hombre, pues bueno, con apenas 18 años se casó, parece ser que iba a iniciar una vida familiar, pero la desgracia se cebó con él. Sí, bueno, la gente ahí, de todas maneras, en esa época sí que se casaban jóvenes, ¿no? Pero bueno, sí que tuvo la desgracia de que murió su hija al nacer, y más tarde su mujer tuvo un break, se fue al lugar de nacimiento y murió también su mujer, y a partir de ahí es realmente cuando empieza la historia del blues de Robert Johnson, cuando él se refugia en el blues, y es cuando empieza su trayectoria musical, digamos. Y ese pacto con el diablo, porque claro, las leyendas, vale, son leyendas, pero todos dicen que derivan de un hecho real. No sé cómo interpretas tú eso. Pues bueno, lo que se comenta, o lo que se conoce de la leyenda es que él se fue estaba con Son House y con Charlie y con Willie Brown, y decidió irse porque, bueno, le decían, él intentaba tocar con ellos y parece ser que le decían, ¿por qué no nos dejas a nosotros que sí, porque estás haciendo unos ruidos aquí, que no tal? Y entonces el hombre, al parecer, se fue de allí y recorrió bares tocando por aquí, por allá, en esquinas de pueblos. ¿En solitario? Y hay una figura que es muy importante en toda la sombra de la historia esta, que es Ike Zimmerman, que es un tipo que no se conserva nada, no hay audios de él, no se conserva nada, pero es un tipo que al parecer fue su mentor en ese tiempo que estuvo ausente, y parece ser que es el que le enseñó a tocar, pero no se conoce gran cosa de este personaje súper oscuro, que cuando eso lo trasladas a la leyenda, pues es muy fácil decir que hizo un pacto con el diablo, o que a lo mejor este tipo era la sombra de la historia, ¿no? Que la realidad es que tuvo pues simplemente un señor que era su profesor, ¿no? A lo mejor, o el que le enseñó, y que eso pues es carne de leyenda de que ese era el famoso diablo, que luego la historia clásica es que fue al cruce de caminos en Clarksdale. Y allí hay otra cosa curiosa, que es que
la leyenda real dice que el diablo le ayudó él vendió su alma a cambio de la afinación de la guitarra. Es decir, hay quien dice que el diablo le afinó la guitarra, porque es cuando él se lo conoce por las afinaciones abiertas. Bueno, ese blues tradicional está en mi abierto o en sol abierto, o en re, ¿no? Pero son afinaciones que no es la estándar de guitarra habitual. Entonces es curioso, como hay quien dice que le vendió el alma al diablo para tocar mejor, o que hay otro que dice que le dio la guitarra, y la historia tradicional, digamos, de allí dice que le afinó la guitarra. Pero una guitarra de la cual nunca se separaba, una guitarra destartalada, sí. Una Gibson muy vieja, ¿no? Sí, lo que encontraban por allí. Yo eso hasta ahí tampoco llego, pero calculo que no sería muy fácil encontrar una Gibson para un pobre que se dedicaba a recoger algodón. No sé cómo de fácil sería conseguir una Gibson, y no lo sé, pero calculo que cogió lo que encontró. Y claro, de esa guitarra vieja, pues supongo que fuese difícil sacar una nota pues muy bien afinada. Y cuentan que él desapareció un tiempo, ¿no? Quién sabe si estuvo con un profesor o un mentor que le enseñó o hizo un pacto con el diablo en el cruce de carreteras de Clarksdale. Pero parece ser que sí que hubo diferencia, ¿no? De cuando desapareció, que bueno, él era un poco tarambaina, muy poco disciplinado, por lo que tengo entendido, ¿no? Lo de estudiar no le gustaba mucho. Y que cuando apareció, al cabo de X meses, parece ser que su técnica había cambiado, no sé si por completo, pero muy notablemente. Sí, cambió. La leyenda cuenta que hay quien dice que estuvo hasta 2 años fuera. Y bueno, 2 años, claro, lo piensas ahora y te da tiempo a aprender casi lo que sea. O sea, como si le hubiera dado por aprender el arpa, bueno, lo que fuera, ¿no? O alemán, vamos. Sí. Pero la leyenda cuenta que llegó a un club donde estaba, creo que era Sonny Boy Williamson, y sus antiguos compañeros que lo vieron entrar y no se creían que había vuelto, ¿no? Y quiso tocar les dijo, bueno, en el descanso, dejarme que toque, y le dijeron ellos, mejor que no, porque ya te conocemos y tal, y no quieres volver a ahuyentar a toda esta gente. Y dijo, no os preocupéis, que ya veréis. Y en un break que tenían, él supuestamente subió a tocar y a cantar, y de pronto el tipo tocaba, se quedaron todos con la boca abierta porque su estilo era increíble. Y había cambiado radicalmente. Entonces eso alimenta la leyenda del pacto con el diablo, de cómo es que antes era malo y de repente volvió siendo un maestro con un estilo súper. Pero no quedó ahí la cosa, y ahora vamos a seguir hablando de ello. Pero nosotros hoy en Proyecto Terror pues también somos afortunados, porque esta noche la cripta se va a convertir en una pequeña sala. Venga, vamos a imaginarnos, gracias a ti, Moicabe, que estamos, pues, no sé, por ahí, por el Mississippi, ¿no? En un tugurio de estos, donde hay más sombras que luces, en donde el músico se sube al escenario e interpreta una canción. Pues tú hoy nos vas a interpretar un tema de Robert Johnson. Sí, pues un poco obligado, ¿no? Y el tema que voy a tocar se llama Stones in My Passway, y sí, es de Robert Johnson, así que... Pues cuando quieras. I got stones in my pathway, and my road seems dark as night. I got stones in my pathway, and my road seems dark as night. I got pains in my heart, ooh, it's taking my appetite. I got a woman that I'm busy, and I have a bird to sing. I have a bird to whistle, and I have a bird to sing. I got a good woman that I'm loving, ooh, but she don't mean a thing. Now you're trying to dig my life and know my loving too. You live and puzzle over me. You quite to try to do. I said, please. There's stones in my pipe,
I'm crying that I'm loving. Ooh, please let me in. My enemies betray me. They have taken poor Bobby life. My enemies betrayed me. They have taken poor Bobby life. And that is what I'm certain. Ooh, the stone in my path. Bueno, los pelos como escarpias. La verdad es que el blues, este sonido, casi puede interpretarse como una invocación a Satanás, ¿eh? También se habla de esa parte, ¿no? De que puede tener el blues en contraposición quizá con el gospel. Sí, ¿no? Sí, es bastante con una raíz bastante similar, pero digamos, para mí el blues está siempre en la... Hay que pensar que los afroamericanos, pues la cultura realmente que tienen en el ADN de la cultura tribal africana, se mezcla un poco con el cristianismo de Estados Unidos y ahí se forma un, pues con perdón, un pan con hostias que es súper curioso y súper endiablado. Sin embargo, el gospel mantiene un poco el carácter ese, porque sigue siendo afroamericanos, pero tiene otro color de catolicismo, cristianismo un poco diferente. El blues es algo mucho más atávico, mucho más atado a también de una raza que sabes que está atada a la tierra, que han sido esclavos, que tienen... Hoy es todo el peso de una raza en esa música, ¿no? Y sí tiene ese carácter. Pues ese carácter satánico o arrimado al demonio, ¿no? Arrimándose a la orilla del maligno, pues es lo que dicen que imprimió a la existencia de Robert Johnson. Antes decíamos que, se supone que hizo ese pacto con el diablo en ese famoso cruce de carreteras de Clarksdale. Él cantó a ese cruce de carreteras. De hecho, tiene un blues que hemos comenzado antes con él, el Crossroad, y en sus canciones siempre, o casi siempre, ¿no? Habla de un cruce de carreteras, también habla de muerte, de cuando yo muera, de enterradme aquí, de religión, de tristeza. Parecía que estaba vislumbrando un poco su futuro, no lo sé. Sí, siempre son alegorías a... Bueno, como toda la religión al final, ¿no? Son alegorías a cosas más reales, de decisiones que todo el mundo tiene que tomar en la vida alguna vez, momentos en que estás contra la espada y la pared, o momentos de esa espiritualidad, pero que se representan pues con metáforas, ¿no? Que si el diablo viene a buscarme, el cruce de caminos, son todo, para mi gusto, metáforas de momentos reales de la vida, ¿no? Continuando con la leyenda, pues también se hizo extensible a sus momentos de grabación, porque hay que decir que Robert Johnson tampoco es que grabase muchas canciones, apenas tuvo tiempo, puesto que, decimos, murió en 1938, más o menos con 27 años, pero durante un año y pico tuvo oportunidad de entrar en un estudio de grabación, y cuentan que también era muy peculiar su manera de meterse en un estudio y situarse dentro y cómo grababa. Sí, yo lo que he oído es que cuentan que grabó en esos años, no sé si era entre el 23 y el 28 o el 27 o algo así, grabó esos 29 temas. Yo tengo el dato entre el más posterior, 36 y 37.
¿No? No lo sé, puede ser. Yo lo que he leído era que era al finales de los 20. Los datos que hay son tan... Es un poco... cogidos con pinzas. Es muy difícil, como decía antes, es que es una época en la que no está tan atrás, pero tanto por el tiempo que era, que hace, pues no sé, 90 años, bueno, no sé cuánto hace, 80 o lo que sea, pero sobre todo porque es un contexto en el que, repito, que no tenemos que pensar como en la sociedad actual en el que todo está registrado continuamente, dónde naces, quién eres, el DNI, no sé qué. Estamos hablando de un sitio del Mississippi profundo, allí, con los bares, con los honky-tonks en los que tocaban, todo una cosa mucho más salvaje, vamos a decir. Uh-huh. Y las fechas de esas cosas, pues hombre, yo no sé hasta qué punto podemos contarlas como reales, ¿no? Bueno, pero el caso es que sí que tuvo oportunidad de grabar, ¿verdad? Pudo grabar unas cuantas canciones. Lo que también se cuenta es que grababa estuvieron grabados esos discos en 2 lugares. En un estudio no me acuerdo dónde, estudio real, pero es que hay quien dice que otra parte de su obra está grabada en una habitación de un hotel de Dallas mirando contra la pared, porque decía que no querían que... Esto también es una parte muy, muy adornada de la leyenda, pero decía que no querían que nadie le viera sus ojos poseído por el diablo. Por eso tocaba contra la pared. Y que cuando actuaba pues era muy en penumbra, pero también es verdad que esos garitos, pues el ambiente era estar con muy poquita luz, ¿no? Sí, hay que pensar en los honky-tonks, que eran los bares al lado de las plantaciones de algodón, y se comenta que él cuando terminaba de tocar no decía lo clásico de gracias a todo el mundo, no sé qué, sino que terminaba y decían que se desvanecía misteriosamente como el diablo del escenario. Sí. Bueno, pues desde luego que es una gran leyenda la que rodea a este personaje, a Robert Leroy Johnson, que bueno, a pesar de su desaparición hace ya tantos años, pues su estela se ha mantenido, ¿no? Se ha convertido casi en un icono, sobre todo pues para los músicos de blues, de estos géneros que le tienen como un auténtico referente. Antes has nombrado a Eric Clapton, habrá muchos otros, me imagino, los Rolling, bueno, creo que hasta Keith Richards hicieron una vez una versión de un tema y él como que se cortó un poco, ¿no? Y dice, bueno, esto es sacrilegio, interpretar como hacía Robert Johnson, fíjate tú, Keith Richards. Sí, pero bueno, es verdad que un inglés blanquito haciendo ese tipo de música, se lo robaron a los americanos realmente eso, así que entiendo por qué Richards podía decir eso. Pero, Muchos, pero yo voy a preguntarte a ti personalmente. ¿Qué es para ti la figura de Robert Johnson? Y también que me des tu opinión acerca de su técnica, bueno, pues a la hora de tocar la guitarra, porque yo soy profana en la materia, puede que algunos de nuestros oyentes también, y claro, podemos escuchar estas grabaciones que tenemos de fondo, ¿no? Que son muy antiguas, de Robert Johnson, y decir, ¡guau! Blues en estado puro. Sí. Pero resulta que también hay leyenda en cómo tocaba literalmente la guitarra. Sí, en la cuestión de... Antes lo comentábamos, que Eric Clapton es un súper fan de Robert Johnson. Empezó por ahí, replicando los sonidos, dándole para atrás y para adelante infinitas veces a una cinta hasta desgastarla, imitando los sonidos exactos de ese tipo de blues. Y él llegó a la conclusión de que... Estamos hablando de Eric Clapton. Llegó a la conclusión de que era imposible cantar y tocar eso a la vez porque parecía que había... No solo porque parecía que había 2 guitarras en muchos momentos, porque van desacompasadas de una manera muy, muy genuina, y eso, además, hacerlo cantando a la vez, él llegó a la conclusión de que era imposible y de que tenía que haber overdubs en la música, o sea, tocado por encima y grabado, o de alguna manera, porque no es posible, porque va desacompasado completamente ciertas notas, ¿no? Con el bajo del pulgar o bueno, por ciertas técnicas, con lo que se canta. Y esa es un poco la incertidumbre de saber si realmente esas grabaciones están hechas con otra guitarra por encima o... Ajá. Y en tu caso, el espíritu de Robert Johnson ha planeado sobre la creación de tu último disco, La fiebre del oro negro. Sí, realmente el blues así tan antiguo, que es como los albores, ¿no? de un poco del género,
no es que lo tomamos como una referencia porque en Moikabe nunca hemos sido expertos ni nos hemos obsesionado con replicar nada de otras épocas ni nada así, pero el espíritu de esa música sobremanera. No tanto las técnicas o tal, porque siempre nos consideramos a lo mejor un grupo de blues porque la raíz de las cosas, aunque esté oculta en 1000 capas de otras historias, la raíz sigue siendo el blues. Lo que mueve las canciones y lo que está por debajo sigue siendo ese tipo de blues. Ese tipo de blues atávico, atado a una amargura o a un malestar y unas ganas de sacar lo que tienes dentro, que conecta directamente con ese tipo de estilo, mucho más que con otro. Aunque luego lo oigas y digas, pues si es que esto no, yo no veo dónde está el blues, porque no hay estructuras de blues, a lo mejor. Pero sí que está por debajo de todo. Y sí que Robert Johnson, al ser el padre de esto, pero como tantos otros, como Son House o como Charlie Patton o como toda esta gente. Pues Robert Johnson convertido en icono en vida, y también el misterio, la leyenda le persiguió en su muerte. Porque primero en cómo murió, porque hay diferentes teorías, y luego por el tema de dónde está enterrado, que tampoco se sabe muy bien. Sí, el dónde está enterrado siempre se ha dicho que es es como decíamos antes, es de una cosa estas de peregrinación hacia ese sitio, pero la leyenda de cómo murió, él tenía fama de ser bastante mujeriego, de ser alcohólico, toda la leyenda que uno se imagina de un músico de esa época. Un poquito pendenciero. Sí, el clásico canalla. Músico canalla de tal, que no le importaba si estaban casadas, si no. Y cuenta la leyenda que una noche estaba tocando, precisamente creo que con Sonny Boy Williamson, y en un garito, en un honky tonk, y tenía bastantes problemas con las mujeres con los maridos de las mujeres con las que estaba, y parece ser que le ofrecieron una botella de whisky abierta y Sonny Boy Williamson le dijo que no bebas de esa botella porque no sabes lo que puede tener, no bebas de una botella que está abierta, y no hizo caso, pues se la bebió, no sé si entera o no, pero el caso es que al parecer a las horas o al rato salió de allí, al parecer a 4 patas y echando espuma por la boca, súper mal, y a los cuantos días, no sé si un día, 2 o 7, murió envenenado por estricnina y con neumonía. Y así murió, eso se cuenta la leyenda. Entonces, pues se le atribuye el tema de que fue el marido celoso de una mujer con la que había estado, ¿no? O una chica celosa. Bueno, nunca se sabrá. Lío de faldas, como se suele decir vulgarmente, ¿verdad? Sí, pero parece ser que es bastante asumido que murió envenenado, por el tema de la estricnina y de la neumonía. Ahora, bueno. Y cuentan que fue a morir de rodillas, echando espuma por la boca, pues a otro cruce, ¿no? Que se ha convertido, pues supongo que quien sepa dónde es, porque hemos hablado de Clarksdale, ese supuesto punto donde hizo el pacto con el diablo, es un lugar de peregrinación, y quién sabe si ese otro cruce donde supuestamente él terminó sus días, pues también sea otro. Y es que luego está el tema del lugar donde está enterrado. No se sabe si debajo de un árbol o en una de esas 3 tumbas que hay por ahí. Sí, se dice que está enterrado, que se le enterró en una tumba sin nombre. Entonces, a partir de ahí, como para averiguar en cuál. Pero, aparte que volvemos a lo mismo, que en esa época no creo que fuera todo tan legal como ahora mismo. Ni registro de ningún tipo escrito, ni nada. Sí, si eras ahí un tipo que recogía algodón, pues calculo que no importaría demasiado que te enterraran en un sitio sin nombre, y más si no tenías familia o... no sé. Pues se conservan muy poquitas imágenes de él. Creo que solamente 2 fotografías. Una que es la más famosa, yo creo, una que está sentado con las piernas cruzadas y el sombrero puesto y su guitarra. Sí. Y luego creo que otra que parece como de un fotomatón, creo, ¿no? Sí, se dice, tampoco sabemos hoy en día, porque con todas las tecnologías que hay, seguro que hay... Un fotomatón, digo yo, en aquellos años. Un retrato. Sí. Pero no sabemos si algún listo le ha dado por hacer alguna recreación y vender la leyenda de la segunda fotografía de Robert Johnson. Bueno, al final eso es un poco lo de menos, ¿no? El tema de
de la leyenda, pues bueno, Pues quedarse con ella como es y... Claro, la leyenda continúa porque de hecho hasta nuestros días la figura de Robert Johnson no solo bueno, pues ha sido reflejada en el ámbito musical, sino también en el cinematográfico y en las series de televisión. Hay un capítulo de la serie Sobrenatural de estos dos hermanos, concretamente en la segunda temporada, en el capítulo 8, en donde aparece el personaje de Robert Johnson, es uno de esos personajes episódicos, sí. Y además es que el capítulo se titula Crossroad Blues, así que, bueno, pues ahí está, ¿no? Y para finalizar, pues podemos comentar que el propio Martin Scorsese, que también es un gran aficionado al blues, sí. Es un gran seguidor de él y dijo que Robert Johnson solo existió en sus discos, que fue pura leyenda, es decir, como que la leyenda superó al hombre, ¿no? Al mortal. Sí, es que realmente yo creo que siempre tiene que haber un número de leyendas, que el mundo pide leyendas y de repente pues aparece un personaje que cumple esos ciertos requisitos y se forma toda una bola en torno a él. Y sí, al final lo que sea real o lo que no, creo que es lo de menos. Nos tenemos que quedar con que las sociedades les encantan las leyendas y les encanta girar en torno a este tipo de cosas y la mitomanía esta de girar, investigarlo y no sé qué. Y nunca sabremos si el tipo era un tipo normal que tocaba, porque hay muchos coetáneos que tocaban increíble, que tocaban muy bien como igual que él o parecido. Pero hay cierta gente que reúne las características, le toca la casualidad y se monta toda una leyenda alrededor y la disfrutamos realmente. Entonces eso es lo que nos tenemos que quedar, más que pensar que era verdad y que era mentira. Pues nos quedamos con el misterio, claro que sí, con un poquito de magia, ¿no? No sabiendo si realmente miró al diablo a los ojos y le dio la mano e hizo ese pacto, selló ese pacto. Pues la leyenda, la gran leyenda negra del gran delta del Mississippi, Robert Johnson. Y como decíamos, su estela ha llegado hasta nuestros días, incluso hasta el disco La fiebre del oro negro de Moicabe. Y para finalizar esta estupenda sesión en este honky tonk, sí, de la cripta. Pequeño honky tonk de la cripta. Sí. Pues tú nos vas a interpretar un tema, en esta ocasión tuyo, que está incluido en este disco, La fiebre del oro negro, sí. Que se titula Tahoe Blues. Ajá. Y vamos a cerrar la entrevista con él, pero antes, por supuesto, quiero darte las gracias, Moicabe, por esta compañía en esta medianoche. Fantástico. Lo he disfrutado enormemente y espero que nuestros oyentes también. Y, por supuesto, que tú también te lo hayas pasado bien. Sí, muchas gracias, porque a mí en este terreno se me gana muy fácilmente. Entonces espero que lo hayan disfrutado los oyentes y que se interesen por el blues del diablo. Pues ya estás también tú perdido, ¿eh? Has entrado en la cripta, has sido seducido por el reverso tenebroso de la misma. Lo que pasa es que tengo más de 27. Entonces, bueno. Cuando cumplí 27 pensé que a lo mejor me podía pasar algo, pero no estoy en el club de los malditos ya. Bueno, pero de los eternos sí. Sí. Moicabe, muchísimas gracias. Y este Tahoe Blues, ponnos un poquito en antecedentes con él. Sí, es un tema igual con este tema de la afinación en sol abierto, con la dobro. Y bueno, es un poco un homenaje a todo este tipo de blues y de sensaciones que aparentemente son llanas, ¿no? Y de lo que se habla, como esto, cualquiera que se interese por las letras de blues verá que son cosas bastante mundanas, vamos a decir, pero que detrás tienen algo más. O sea, representan mucho más de que unas cuantas palabras simples y unos versos, sino que detrás de eso puede haber todo el sufrimiento de una persona o toda la sensación o la amargura o lo que sea, condensado en 12 barras, ¿no? Y nada, pues esto es Tahoe Blues. Genial, pues las amables sombras te escuchan. Me he levantado buscando algo que no recuerdo bien. Me he levantado buscando algo que no recuerdo bien. Preguntaré al vecino si estaba muy tajado ayer. Voy a volver al río del que bebí la última vez.
Voy a volver al río del que bebí la última vez. Preguntaré a las hadas si me han dejado de querer. Me levanto buscando algo que no recuerdo bien. Voy a volver al río del que bebí la última vez. Preguntaré a las hadas si me han dejado de querer. Listen to them, children of the night. What music they make. Llegados a este cruce de caminos, en mitad de la noche, aguardamos bajo la tenue luz de una farola a que aparezca el que pactó con él o su espíritu reviniente. Y nuestra dosis de taninos transilvanos diaria, que no falte. Gracias, no hay cabe. Ya nos pisan los talones, los jinetes nos quieren cazar y clavar la estaca al conde, maestro, dinos qué hacer. Y en esta demora os deseamos dulces pesadillas en compañía de las amables sombras. Hasta la próxima semana, queridos.